Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy en este viernes de entrevista en profundidad. Está con nosotros Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, gusto saludarte y a todos los auditores de Agricultura. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y primero, la idea de esta entrevista en profundidad es darle una vuelta a los temas, quizás saliéndonos un poco de la contingencia, pero quiero partir con una excepción que tú te has pronunciado públicamente también, es sobre esto de la ley de usurpaciones, porque toda la tramitación ha sido más o menos enredada, pero tú en una columna lo abordaste desde un punto de vista más general, es decir, como diagnosticando la falta de resolutividad de un problema que nos aqueja desde hace bastante tiempo y en paralelo también señalas que se pueden hacer cosas para evitar el problema. ¿Cómo lo ves tú? Así es, mira, lamentablemente la discusión del proyecto de ley de usurpaciones o la ley de usurpaciones que en cualquier momento el gobierno va a ingresar el veto con un nuevo texto, eventualmente incluso mientras nosotros estamos conversando, por lo tanto no tenemos la última información. eh, Se ha tensionado eh, más bien por ciertas agendas políticas, tanto de la oposición como del gobierno. ¿En qué sentido se ha tensionado? Que eh, se ve un proyecto teñido fuertemente por el conflicto en la Araucanía, con ¿verdad? Las acciones terroristas de grupos que supuestamente reivindicando demandas milenarias de los pueblos originarios y bajo esa excusa, ¿verdad?, están usando la violencia para usurpar terrenos y desplazar a las comunidades, incluso quemando poblados, iglesias, que es un fenómeno muy complejo que me supera a mí como urbanista y por lo tanto no tengo ahí la posibilidad de tener una opinión más formada, pero se mezcla también con familias que están desesperadas porque no tienen acceso a la vivienda y necesitan vivir y están generándose tomas de terrenos en terrenos públicos o terrenos privados, donde están surgiendo campamentos nuevos. Y eso es en el otro extremo, digamos, familias desesperadas, familias vulnerables que necesitan ayuda y que están desesperadas. Y entre medio de todo, desde aprovechadores que se toman terrenos en el borde costero de la región de la tercera región o de la cuarta región para tener segundas viviendas, las tomas VIP que se llaman, o mafias lotificadoras que, vinculadas al narco, vinculadas a los grupos antisistémicos que están empezando a detectar esta desesperación que tienen muchas familias por acceder a una vivienda, incluso se toman terrenos, los lotean, los venden en redes sociales por 4 millones de pesos, 2 terrenos o 3 terrenos en una toma, y luego comienzan a extorsionar a los propietarios legítimos de esos terrenos y también a las familias que están viviendo en esas tomas para darle supuestamente protección, etcétera, que terminó con el sicario, ¿verdad?, que se demostró que asesinó al empresario Alejandro Correa cuando él empezó a hacer las gestiones para que, por favor, desalojaran una toma que habían hecho estos lotificadores, estas mafias lotificadores de su terreno. Entonces, las variables son tan distintas, son tan complejas, que lamentablemente esto se ha terminado casi caricaturizando como la ley del gatillo fácil, o que finalmente esto es una ley que va a exacerbar el conflicto entre civiles, y claramente es mucho más que eso. Entonces, yo diría que tenemos que tomar cierta distancia y entender que este es un fenómeno complejo que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada y, por otro lado, también la urgencia de familias desesperadas que no tienen dónde vivir y un abanico muy amplio entre medio de otras agendas que claramente requieren también distintas aproximaciones. Y por eso es que yo espero que una vez que el gobierno ingrese la indicación, o más bien el veto sustitutivo, se genere un diálogo que permita ir afinando y separando los problemas, porque obviamente es muy distinto enfrentar a la CAM con fuerza policial a trabajar para que familias que están viviendo en una toma, en un campamento en las quebradas aluvionales de Antofagasta, las apoyemos para que salgan lo antes posible de esas zonas de riesgo. Son cosas completamente distintas. Y ahí, a propósito de la complejidad del problema, bueno, tú lo mencionaste, pero
pero y esto se ha seguido también en la discusión, se ha mencionado en la tramitación del proyecto incluso, es que la cantidad de variables que hay dentro, que caben dentro de esta caparazón de la ley de usurpaciones son muy distintas, comprenden también realidades políticas complejas, pero, pero a la hora de diagnosticar el problema, ¿qué es lo que vemos? Te pregunto porque, claro, está lo que ocurre en la macrozona sur, está lo que ocurre en zonas urbanas también y se mezcla con la nueva ley de arrendamiento respecto a personas que se toman casas que empezaron a arrendar alguna vez, después Claro. no pagaron más. También en las zonas urbanas estas tomas de terreno con lotificadores que los transan por redes sociales. Es bien particular ver en el marketplace de Facebook estos anuncios Sí. de ventas de terreno. Y por otro lado, toda la zona costera de la región de Atacama, parte de la región de Coquimbo, donde son personas que tienen su segunda vivienda, son completamente irregulares y donde la mayoría de los terrenos son del Estado también, son de bienes nacionales y están en su administración y por tanto eh, complejiza mucho más la solución porque tampoco las autoridades se inmolan, entre comillas, por hacer gestión ahí, porque básicamente no es algo propio lo que se está usurpando. Desde ese punto de vista, ¿qué agregarías tú como al diagnóstico del problema y por qué, a tu juicio, se ha producido en tantos niveles distintos la misma situación? A ver, esto, como te digo, requiere una expertise mayor al de un urbanista. Yo como urbanista más bien y arquitecto me limito a, al tema más fundamental y es la crisis, o mejor dicho, la catástrofe de vivienda que tenemos en nuestro país hoy en día. ¿Y por qué dejo de hablar de crisis y empiezo a hablar de catástrofe? Porque se nos está escapando de las manos el tema de los campamentos. Y eso tiene que ver, por un lado, con que cada vez se están demorando más los proyectos de vivienda de subsidio por las complejidades de los permisos, por la falta de financiamiento, la quiebra de las constructoras, etcétera. La falta de suelo, que tiene que ver con regulaciones que van cada vez limitando la posibilidad de que haya más espacio, más suelo para regular, y también de muchos alcaldes y consejos municipales que, para que sus vecinos no se enojen, no aumentan las alturas en zonas donde hay metro, etcétera, y por lo tanto, digamos, cada vez es más caro el suelo para la vivienda, cada vez es más difícil tramitar proyectos de vivienda, y eso va generando una presión muy fuerte hacia el déficit. Y por otro lado, que después del estallido se advierte una pérdida de respeto hacia carabineros, hacia lo que se llama el Estado de Derecho, el imperio de la ley, etcétera, donde hoy en día es mucho más fácil desafiar a la autoridad. Es mucho más difícil que se reprima o se desaloje una toma o una ocupación. Ya vimos, por ejemplo, en Concepción, en mayo, en el Gran Concepción, en San Pedro, donde unos departamentos Serviu de familias que habían esperado durante años tener acceso a sus viviendas fueron tomados por otros grupos de familias sin hogar que querían saltarse la fila y que el desalojo requirió más de 500 carabineros y fuerzas especiales porque las personas actuaban violentamente. Entonces, claramente tenemos un problema y es que Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos. El año 2005-2007 teníamos 27.000 familias viviendo en campamentos y la política habitacional iba satisfaciendo la necesidad y soñábamos en que eventualmente podíamos llegar a déficit cero en una década. Pero algo pasó entre el 2014-2015 en que nos desenfocamos de las políticas de generar vivienda para las familias más vulnerables, aquellas de los campamentos, y empezó a aumentar el número de familias en campamentos hasta llegar cerca de los 48.000, o sea, se duplicó para el estallido, el 2019, y después del estallido, el COVID hizo que esto explotara. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que hoy en día viven en tomas vivían de allegados o allegadas o arrendando en casas de otras personas y no pudieron seguir pagando el arriendo o por el temor al contagio fueron expulsadas a la calle. De hecho, según Techo, el 50% de las familias que hoy llegan a una toma o a un campamento
no vivían en situación de calle antes, sino que no pudieron seguir pagando el arriendo. Entonces, hemos tenido este aumento explosivo de 27.000 familias a 130 casi en estos últimos años, y las respuestas desde la oferta de vivienda no están avanzando rápido. Tenemos comités de pobladores que llevan 20 años esperando una solución. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esa desesperación, por un lado las familias actúan y se toman los terrenos, y por otro lado también aparecen estos aprovechadores, que son grupos, ¿verdad?, organizados, que como pasó en Renca a comienzos del año pasado, se toman unos terrenos de metros, los lotifican y los venden en las redes sociales por 4,5 millones de pesos los dos terrenos. Y las familias desesperadas no les queda otra que pagar y después quedan capturadas por el narco. Entonces, es un tema súper complicado. A mi parecer, tiene que ver, como te digo, con un desenfoque de las políticas habitacionales, que empezamos a preocuparnos más de la calidad, del subsidio a la clase media, que es necesario también, pero perdimos un poco la intensidad en las familias más vulnerables, en los campamentos, y por otro lado, esta pérdida del temor a ser desalojados, o que la fuerza pública ingresara para ejercer, por así decirlo, el derecho de los propietarios o del Estado de recuperar esos terrenos. Y ahí, ¿cómo se empieza a abordar el problema de los campamentos sin generar incentivos para potenciarlo? Me explico que obviamente, si es que trabajamos o abordamos de forma privilegiada, entre comillas, las personas que ya están en un campamento, en vez de las personas que están haciendo el trámite regular de postulación a los subsidios, hay un incentivo a que esas personas decidan ir a campamentos porque pueden obtener Para una saltarse la respuesta, fila. claro, para saltarse la Mm. fila. ¿Cómo se aborda ese problema para terminar con los campamentos sin necesariamente dejar de lado a las personas que están haciendo y cumpliendo el procedimiento regular, ¿verdad? Claro. Mira, ese es un tema muy importante, porque de hecho lo que pasó en el Biobío fue que esas familias que se tomaron esas viviendas Servio se querían saltar la fila, ¿cachai? Había 250 familias que llevaban 8 años esperando por ese proyecto, y aquí obviamente la clave es primero caracterizar las tomas y diferenciarlas. ¿Por qué? Porque tenemos tomas históricas o campamentos históricos que ya tienen más de 30 o 50 años, la Felipe Camiroaga en Viña del Mar, etcétera, que, que están en terrenos del Estado, y que ya esas familias han invertido recursos y ya no son mediaguas, sino que son casas, bueno, como los cerros de Valparaíso, sí, los cerros de Valparaíso, muchos de ellos, digamos, también fueron irregulares. Y ahí probablemente lo que hay que hacer es resolver la propiedad, o sea, si son terrenos fiscales y efectivamente no están en zona de riesgo y se pueden urbanizar, regularizar, o sea, radicar aquellos campamentos históricos que ya están consolidados y que ya son parte de la ciudad, y proveerles de la infraestructura necesaria, del equipamiento, etcétera. Eso es un tipo que tiene una entrada y una gestión que es completamente distinta a, por ejemplo, campamentos recientes de familias que les queda mucho por así decirlo, acceder a un subsidio, y que de alguna manera va a haber que hacer una contención temporal. Y después tenemos aquellas que están en zonas de riesgo, que yo creo que es lo que a mí más me preocupa ahora. Según un catastro que hizo el Ministerio de Vivienda el año 2020, tenemos más de 30.000 familias viviendo en áreas de riesgo. ¿Qué significa esto? Están ocupando quebradas aluvionales en Antofagasta, o en el caso aquí de los Rasuris en Santiago, que construyeron un campamento debajo de un tendido de alta tensión, que sabemos que el riesgo de incendios en el verano o el riesgo de aluviones en Antofagasta con el fenómeno del Niño van a estar latentes. Y ahí claramente a esas familias hay que sacarlas del riesgo, pero no por eso privilegiarlas sobre las otras que llevan 8 años o 9 años pacientemente postulando, esperando subsidio. Entonces, ahí es donde yo planteo que esto ya no se resuelve con un plan de emergencia habitacional como el que tiene previsto el gobierno, sino que tenemos que pasar de un plan de emergencia a un plan de catástrofe. ¿Y por qué un plan de catástrofe? Porque si nosotros no actuamos pronto, se van a lamentar muchas vidas de esas familias que están ocupando zonas de riesgo. Y creo que eso hay que darle la prioridad, pero no necesariamente la vivienda definitiva.
Y esto ya se hizo. Y es lo que yo planteo en la columna y también ayer en un encuentro que hubo en el Colegio de Arquitectos. Para el 27F se, se generó un problema también de que había cerca de 5.000 familias que o vivían en zonas de riesgo de tsunami o eran allegadas en casas que se cayeron y no tenían dónde vivir. Y para que no se generaran tomas, se creó un plan de aldeas de emergencia. Estamos hablando, por eso no se crearon campamentos después del 27F. 4.300 familias se distribuyeron en 107 aldeas en las distintas regiones, pero esas aldeas eran campamentos de emergencia, pero a diferencia de un campamento informal en que las familias construyen donde sea, no tienen equipamiento, no tienen seguridad, etcétera, estaban ubicadas en terrenos fiscales o terrenos arrendados que tenían condiciones de seguridad desde el punto de vista del riesgo, que además contaban con cierre perimetral, las viviendas estaban impermeabilizadas, habían medidores eléctricos, había juegos infantiles, habían instalaciones comunes, infraestructura básica de equipamiento comunitario con un apoyo social además integrado, bajo el compromiso de que iba a ser una vivienda transitoria. En 4 años se les iba a encontrar una solución a esas familias. Y de hecho, a los 4 años del 27F, todas las familias, esas 5.000 familias que vivían en zonas de riesgo y que la única opción que les quedaba era tomarse terrenos o seguir en riesgo, se les dio esta solución de emergencia temporal y a los 4 años se desmantelaron las 107 aldeas y todas esas familias accedieron a una solución definitiva, ya sea por la vía de subsidio al arriendo o por la vía de vivienda definitiva, sin saltarse la fila porque el plan de vivienda, digamos, regular seguía avanzando. Entonces, lo que yo digo es, si tenemos del orden de 30.000 familias viviendo ahora en zonas de riesgo en campamentos y tomas, o que están en terrenos de privados que no corresponde que estén, generemos entonces esta solución temporal, pero bajo el compromiso de que se va a intensificar el trabajo para que, replicando el plan de aldeas de emergencia, podamos evitar una catástrofe mayor. Y en paralelo, potenciar los subsidios de arriendo. Por otro lado, también acelerar el traspaso de terrenos y activos fiscales al Serviu. Y aquí, ojo, que hasta ahora se ha hablado de un banco de suelos para hacer nuevos proyectos de vivienda, pero también está lleno de edificios fiscales que están vacíos y que se pueden adaptar para viviendas temporales, que sería mucho mejor, digamos, que las familias estén viviendo, no tengo idea, en el antiguo edificio de correos, en Estación Central, con una buena asistencia, etcétera, a que sigan en las quebradas o en las zonas de riesgo de incendio, con asistencia de fundaciones que hoy en día además ya no pueden asistirlos porque después del escándalo de Democracia Viva también se generó ahí un quiebre en lo que es el rol de la sociedad civil en el apoyo a esto. Entonces, yo en resumen creo que la solución va por generar un plan de catástrofe, nombrar a un delegado presidencial que coordine intersectorialmente este plan, reactivar las aldeas de emergencia para sacar de riesgo a las familias que están hoy en día en tomas o que están en terrenos usurpados y potenciar un plan de subsidio de arriendo, generar un banco de activos públicos y edificios públicos que se pueden adaptar para albergar a estas familias y también activar e implementar la ley de integración urbana para que los planos reguladores permitan densificar a lo largo de los corredores de transporte y también incluso aplicar la ley de concesiones para que terrenos fiscales privados puedan edificar vivienda pública con arriendo protegido. Hay que hacer un shock de oferta y sacar a las familias que están en las zonas de riesgo lo antes posible y también que ese shock de oferta reconozca y también facilite que todas esas familias que están esperando por años y que han hecho la fila y que no se la han saltado, tengan el derecho también a una vivienda digna. Bueno, interesante puntos de vista que ha planteado Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Vamos a seguir conversando con él porque hay varios temas interesantes, pero nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos, no se vaya. Y seguimos conversando con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, hablamos sobre el déficit habitacional y quería preguntarte, ¿el rol del mercado inmobiliario en esta materia cuál es? Te pregunto principalmente por estas noticias que han surgido en torno a la quiebra de algunas inmobiliarias, varias de ellas, lo que ahí hay una afectación evidente, que son aquellas que algunas construían viviendas sociales, pero además de eso, es que están sujetas
el mercado inmobiliario o los inmuebles en general, algo que mencionaste tú, que son estas regulaciones muy atomizadas por parte de los municipios. Y hemos visto casos emblemáticos, acabamos de ver un caso en Maipú, cerca de un metro, que se prohíbe la construcción de un edificio de 20 pisos. Vimos el caso de Ñuñoa, de la inmobiliaria Fundamenta en el Sí. metro Plaza Egaña. Es decir, pareciera que estas decisiones se toman de forma atomizada, no hay una estructura más o menos central de la ciudad, y también que, en mi opinión, hay una idea de huir de la densificación de ciertas zonas que establecen como un escenario ideal, como si se pudiera, como si fuera sostenible que la gran mayoría de las personas vivieran en casas cerca del metro, cerca de todos los servicios, y eso aparentemente no lo ha logrado, no lo han logrado muchas ciudades en el mundo. A ver, la tendencia mundial, y está comprobado que las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas que plantean una densificación equilibrada. ¿En qué sentido? Las ciudades son fuentes de oportunidades. Mientras más cerca vivas tú de las oportunidades, más vas a poder desarrollarte y vas a poder prosperar. Y por eso es que la silueta de las ciudades es un skyline, ¿verdad?, que va desde baja altura y en el centro va elevándose y después vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque en los centros urbanos es donde se concentra la mayor oferta y acceso a bienes, servicios, trabajo, etc. Entonces, mientras las ciudades puedan equilibrar la densidad en las zonas de oportunidad, o sea, en los centros urbanos, eh, efectivamente el modelo de desarrollo más sustentable es no necesariamente viviendas unifamiliares esparcidas, ¿verdad?, o de baja altura en una gran extensión, sino que más bien subcentros urbanos que tengan vivienda en densidad, pero con un buen equilibrio entre espacio público, equipamiento y vivienda. Y así vemos cómo desde Nueva York, París, Copenhague, se puede vivir muy bien y son las ciudades que tienen los mejores índices de calidad de vida en el mundo, son por aquellas que tienen esa densidad equilibrada. Barcelona, por ejemplo. Ahora, el problema que tenemos acá en nuestro país ahora es que por un lado, y esto es algo que repito siempre, hay un interés de algunos actores por estigmatizar a la industria de la construcción y tratarlos como si fueran poco más que traficantes de armas, cuando la industria de la construcción y la industria inmobiliaria lo que hace es lo más noble que puede hacer alguien: construir los sueños y proyectar los futuros mejores para las familias, para las ciudades, para las comunidades. O sea, la inversión más grande en la vida de cada uno de nosotros probablemente es la vivienda o la educación de nuestros hijos, etcétera. Y es una industria que entrega eso, que construye sueños. La industria de la salud se preocupa de que no te enfermes, pero la de la construcción responde, digamos, a esos anhelos, a esas demandas. Y a mí me carga cuando estigmatizan a los edificios de Estación Central como guetos verticales, porque si bien claramente ahí hubo una falla de la regulación que permitió exacerbar la norma, hay miles de familias que están dispuestas a pagar mucho dinero por vivir en un departamento de 20 metros cuadrados con tal de estar cerca de las oportunidades del centro de Santiago. Y esas familias no son culpables de que la regulación no permita una densidad equilibrada. Entonces, sin ser economista, yo y siendo urbanista, siempre le digo a mis alumnos que estamos en una economía social de mercado. Eso es el modelo que rige a nuestro país y a la sociedad pluralista occidental en su mayoría. Y si hay un mercado imperfecto, es el mercado inmobiliario o el mercado de suelo. ¿Por qué? Porque presenta todas las fallas teóricas de mercado. Primero, es discrecional. Una persona con un plumón dice: de aquí para acá plantas lechugas, de aquí para acá puedes construir 20 pisos. Segundo, con esa discrecionalidad es de las pocas industrias en las que sin invertir, sin endeudarte, sin hacer una fábrica para generar tus pelotas plásticas o lo que sea, tú pasas a tener plusvalías enormes. Si eres propietario de un suelo que se le cambia la norma para poder construir en densidad, etc. Ah. Tercero, hay asimetrías de información gigantescas, porque es tan enredada la regulación que aquellos que pueden contratar a muy buenos abogados o muy buenos arquitectos pueden maximizar la norma, y la señora Juana y don Pedro, cuando ven un cambio de plan regulador, no entienden nada hasta que ya es un hecho el cambio del plan regulador. Y por otro lado, se produce, ahí es lo que decías tú, el tema de la captura regulatoria, que tiene dos caras. Por un lado, una captura que a veces favorece a los intereses de la industria inmobiliaria
porque queremos tener permisos de edificación para los ingresos de la municipalidad, etcétera. Eh, o también captura regulatoria de parte de las comunidades. El mejor ejemplo es, yo el otro día me tomé el metro desde Puente Alto hasta el sector oriente, y yo iba en un viaducto de metro y al lado de las estaciones habían puras casitas de 2 pisos, en la Florida, en Macul. Y eso es porque cuando ahí debiera de haber edificios de departamento. ¿Por qué? Porque está ahí cerca del metro. O sea, claramente está cerca de las oportunidades. Pero ahí hay vecinos que se oponen, que no quieren que llegue más gente a vivir a sus barrios porque dicen que su calidad de vida se va a ver afectada y por lo tanto entonces los concejales, los alcaldes prefieren mantener la densidad baja sobre pretexto de proteger la identidad de los barrios, pero es un egoísmo enorme, porque cuando tú vives en un barrio en que el Estado y todos los chilenos hemos invertido para tener metro, para tener parques, etcétera, seguir viviendo esa condición privilegiada de una casita de dos pisos al lado del metro cuando hubiera un edificio de 20, claramente también va capturando, digamos, a las autoridades, que es un poco lo que pasó en Ñuñoa con el edificio, ¿verdad?, de Gaña Fundamenta, donde se había cumplido con toda la normativa, etcétera. Entonces, y para terminar con las fallas de mercado, además, como hay tantas lucas de por medio, hay espacio para la corrupción. Mm. Y se agrega a eso que han surgido más allá de la regulación urbana otras regulaciones de otros ámbitos y otros aspectos que no necesariamente entienden la dinámica de la vivienda, del suelo y de la ciudad. Me refiero a la regulación ambiental, me refiero a la regulación del tema de riesgo, salud, etcétera. Entonces, género incluso ahora. Entonces, los proyectos comienzan a vivir una cantidad de tramitaciones enormes. Los tiempos de desarrollo se alargan y eso afecta la tasa interna de retorno de los proyectos, afecta también el financiamiento, afecta el acceso a financiamiento. Y por último, la única solución para esas fallas de mercado, y con esto perdona que me alargue tanto, no es más regulación, es mejor regulación, que sea más transparente los procesos y que al mismo tiempo haya más competencia. Y ahí hay otra cosa que un estigma de la industria de la construcción que yo entiendo, es que es de las industrias más competitivas que hay. Es muy difícil que haya una colusión o un cartel de las inmobiliarias, como algunos creen, para especular con el suelo. ¿Por qué? Porque está lleno de inmobiliarias. Prácticamente cada edificio es una inmobiliaria distinta. Son muy pocas las grandes inmobiliarias que tienen, digamos, una capacidad de desarrollar muchos proyectos. Entonces, al final, yo creo que esto se resuelve con mejor regulación, una regulación que no sea prohibitiva, sino que sea ojalá habilitante, que fomente a que las constructoras inmobiliarias negocien acuerdos con los territorios y las comunidades para ofrecer valor compartido, como es en Vancouver, donde cada proyecto aporta eventualmente una sede social dentro del mismo edificio o un equipamiento comercial que también beneficia a la comunidad, ese tipo de cosas, pero que sea habilitante. Y por otro lado también inversión pública. O sea, donde el mercado no va a llegar, en las periferias, donde hay mucha acumulación de vivienda social, bueno, que ahí el Estado invierta en buenos parques, en equipamientos, que se generen subcentralidades a través del metro. Ojalá que Metro pudiera desarrollar proyectos inmobiliarios. La inmobiliaria más grande de Hong Kong es el metro de Hong Kong. Y ahí se va compensando también y se va incentivando para que se vaya distribuyendo mejor y liberando la oferta de estos activos para que haya mucha vivienda, que es el problema que tenemos ahora. Se nos está bloqueando el acceso a la vivienda, se está encareciendo. Y para terminar, a eso se suma que el sector financiero obviamente no quiere tomar riesgo, que además el sector de la construcción vivió unos sobrecostos y quiebres de stock enormes durante la pandemia y que el Estado en algunos casos se demoró en corregir esos indicadores. El Ministerio de Vivienda lo hizo a tiempo, el Ministerio de Obras Públicas se demoró un poco y por eso es que las principales constructoras que han quebrado son más bien las que hacían obras públicas. Pero el problema que tenemos ahora es que con las tasas que hay para los hipotecarios y con la aversión al riesgo que tiene la banca, pucha que va a costar. Entonces creo que ahí es donde tenemos que generar regulaciones más proactivas, como por ejemplo la ley de integración urbana, que permite por sobre los planos reguladores fomentar que haya densidad cerca de metro o de corredores de transporte y que incorporen además vivienda accesible. Y también innovar, agarrar la ley de concesiones y concesionar terrenos públicos para que empresas construyan y operen durante cierto tiempo vivienda pública con arriendo subsidiado, etcétera. Creo que hay que sacarse los prejuicios ideológicos y hacer un shock de oferta enorme, pero para eso necesitamos una mejor regulación, no más regulación. Y ahí una cuestión, bueno,
básicamente todo lo que planteaste es muy interesante y hay una derivada de eso, pero a propósito de cosas que se han discutido el último tiempo y muchas veces no es claro el efecto que han generado. Pienso en particular cuando se incorporó esta idea del IVA a los departamentos o a las viviendas de más de 2.000 UF y hoy día prácticamente una vivienda de un dormitorio con un baño en un edificio en una comuna relativamente céntrica tiene ese precio, es decir, evidentemente le está afectando a la clase media. Y por otro lado, que este exceso de regulaciones y la demora en que se ejecuten los proyectos también me imagino que se traduce en un aumento de precio generado precisamente por estas demoras. Y ahí te quería preguntar que si un mercado inmobiliario dinámico puede absorber el déficit habitacional de forma más importante que lo que hace ahora, porque hace poco leí el dato que habían bajado la firma de promesas de compraventa en un 45% el último año. Yo creo que, claro, hay un montón de personas que deciden postergar la compra de la vivienda producto de esas razones, por la del hipotecario y un montón de cosas más, pero ¿cuánta capacidad tiene el mercado inmobiliario sin pensar ni siquiera en los subsidios necesariamente de absorber esta posibilidad de que las personas accedan a una vivienda por sus propios medios? Es decir, ¿es real que hay personas que en algún momento dicen o compro el departamento o postulo a un subsidio o no es esa disyuntiva a la que se enfrentan y son fenómenos distintos? Mira, aquí hay que considerar también un cambio de paradigma que se produjo, yo te diría, a partir del terremoto del 2010. Y es que las políticas habitacionales y también la tendencia del mercado, la demanda en el mercado inmobiliario en Chile era siempre hacia la propiedad de la vivienda. Ujú. O sea, el sueño de la casa para toda la vida. Y eso cambió a comienzos de este siglo porque surgió un fenómeno nuevo para Chile, que es la movilidad residencial, y es que la casa ya no es para toda la vida, sino que es para distintas etapas de la vida. Y yo, empleado, joven, sin niños, quiero vivir cerca de la pega y en un departamento chico que me cuesten, que no tenga que pagar cuentas caras ni nada, pero estar cerca del cine, del parque, pero tal vez cuando tenga mis hijos, después me voy a ir a una casita en Lampa porque quiero tener un lindo jardín con un quincho, con los perros, que vayan al colegio, pero después como adulto mayor me quiero volver al centro para estar cerca de los servicios médicos. Entonces ya aparece con fuerza el tema de que ya no es necesario pensar en la casa para toda la vida. Y por eso es que empieza a surgir, por un lado, el subsidio al arriendo. De hecho, el ministro Pérez Maquena se hizo famoso por el subsidio Chao Suegra, que era, así se llamaba porque era básicamente para allegados que vivían con los suegros y era la manera de darles salida a familias jóvenes que todavía no necesitaban una vivienda definitiva. Entonces, aparece el subsidio al arriendo y también aparece el multifamily. O sea, empieza a surgir una nueva línea de negocio en el mercado inmobiliario que antes no existía prácticamente en Chile, donde las inmobiliarias ya no desarrollan, construyen, venden y se van, sino que desarrollan, construyen, operan durante mucho tiempo, digamos, y con eso van generando no solamente oferta de vivienda accesible en arriendo, sino que con buenos estándares de mantención, porque la inmobiliaria o el fondo de inversión propietario de ese edificio quiere que el edificio funcione bien, por lo tanto no se va a deteriorar. Y yo te diría que hoy en día es impresionante la capacidad que tiene la industria de generar oferta. El problema es, nuevamente, que no estamos teniendo un match entre lo que la regulación permite para que efectivamente haya más vivienda en el mercado, tanto para la compra o para el arriendo. Y también yo siento que hay una cierta recelo del actual gobierno de ser un poquito más proactivo en términos, como te decía antes, por ejemplo, generar un programa de vivienda pública arrendada en concesión, Oye, porque le Pablo, tienen temor a las concesiones. sí. Oye, una última cosa a propósito de una entrevista que diste que a mí me parece muy importante porque yo estuve en el colegio en el centro, en la universidad en el centro, he ido últimamente al centro y la verdad es que el deterioro es bastante evidente.
Con excepción de esto último que se ha hecho de la limpieza de fachadas, que verdaderamente ha generado un cambio al menos en la imagen, pero se nota que hay un deterioro. ¿Es posible recuperar el centro de las ciudades? ¿Cómo se hace? Después del 18 de octubre especialmente se profundizó de forma importante la situación que a mi juicio venía mejorando el centro de Santiago, pero hoy día la vemos en un deterioro que es bastante impactante, y que es lamentable, ¿verdad? Sobre todo para muchas personas que hemos realizado nuestra vida ahí. ¿Cómo se puede empezar siquiera a arreglar definitivamente el problema del centro de nuestra ciudad? Sí. Mira, José Francisco, esto es un tema que no solo tenemos que hablarlo respecto al centro de Santiago, sino que también al centro de Valparaíso, el Mm. centro de Concepción, el centro de Antofagasta, porque aquí vivimos un cóctel tóxico en que se juntaron tres variables que no esperábamos. Por un lado, la violencia urbana del octubrismo, todo lo que tuvo que ver, ¿verdad?, con la destrucción masiva del espacio público, de los monumentos, de los bienes públicos, durante el estallido, que claramente generó un impacto muy fuerte no solo en la sensación de seguridad, sino que en la seguridad y en la capacidad de los pequeños comercios locales de subsistir. Eh, Segundo, la pandemia que, ¿verdad?, hizo que los grandes centros urbanos se cerraran, que parte importante, y por qué la pandemia le pegó más fuerte a los centros urbanos que a las periferias, etcétera, es porque el modelo tradicional, las empresas, las oficinas, los servicios tenían sus sedes en los centros urbanos y la gente iba a trabajar para allá, y con el teletrabajo inmediatamente comienza a abandonarse la necesidad de concentrarse en los centros urbanos. Entonces, no solamente hay menos oficinistas, menos empleados, menos funcionarios trabajando en los centros urbanos, sino que además eh, ellos ya no consumen ni almuerzan ahí, ni compran ahí, etcétera. Y a nivel global se ha visto que el retorno post pandemia no ha sido equivalente a lo que había independiente en países que no han tenido estallido social. Y tiene que ver, se calcula cerca de un 30% menos de afluencia de gente a los centros urbanos post-COVID. ¿Por qué? Porque muchas empresas asumieron el programa de turnos, donde la gente trabaja 3 días, 2 días, etcétera, o porque han reducido costos. Y el tercer fenómeno es que hay algunos gobiernos locales, autoridades, alcaldes y alcaldesas que no han entendido la necesidad de regenerar y reactivar sus centros urbanos, como es el caso de la alcaldesa de Santiago, el alcalde de Valparaíso, que más allá de las intervenciones cosméticas de pintar o limpiar, aquí hay que generar un plan potente de, por un lado, si tenemos edificios que se están quedando vacíos, generar incentivos para reconvertirlos, ya sea incentivos tributarios a pymes para que se instalen en zonas urbanas que están deterioradas, eh, incentivo a los comercios locales para que se reactiven también, sacar al comercio ilegal o conducirlo o contenerlo, y ahí el caso de Quito en Ecuador es notable, cómo atacaron un problema que era igual de complejo que el que teníamos acá en Santiago y lo resolvieron de manera eficiente en una ciudad más histórica, y tener la política de los cristales rotos, o sea, mantener, limpiar, 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 porque en la medida en que tú dejas que deterioren, vaya a terminar abandonándolo. Ujú. Y por último, también hay un sentido de oportunidad, porque hay mucho metro cuadrado de oficinas antiguas o de comercio que ya no va a volver. Y si estamos en una crisis habitacional, entonces generemos normativas que permitan flexibilizar los usos para que haya vivienda cerca de esos centros urbanos y no seguir tampoco, ¿verdad?, con este problema de las tomas y campamentos. Si no se hace eso, lo que vamos a terminar exacerbando, por un lado, el temor a volver a los centros, el deterioro de la economía de estos centros, y además probablemente vamos a terminar con ocupas llenando todos esos espacios, y claramente no queremos, volviendo al tema de la ley de usurpación, que se sigan exacerbando estos problemas. Claro, ahí se puede profundizar si es que no se resuelve de manera adecuada y a más pronta, porque esto no, Sí. no, no son cosas a muy largo plazo, sino que tienen que ser de forma inmediata. Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido en Llegó la Hora. José Francisco, un gusto saludarte y bueno, estamos expectantes a ver qué pasa con la ley de usurpaciones, y yo creo que más allá de los detalles de la ley, etcétera, yo creo que la clave aquí va a ser que
cuáles van a ser los protocolos Ujú. sobre los cuales la fuerza pública va a generar los desalojos, porque claramente es muy distinto desalojar un terreno ocupado por la CAM que desalojar una toma de familias vulnerables que no les queda otra y son personas de bien que lo único que necesitan es una vivienda. Y ahí va a ser muy importante esa letra fina para evitar que se siga caricaturizando esto como el gatillo fácil y también para que podamos erradicar a estas mafias que con sicarios de punta de amenazas están no solamente ocupando y amenazando a personas que tienen su derecho de propiedad totalmente violentado, sino que también a estas familias vulnerables que en su desesperación quedan capturadas por estas personas. Tal cual. Bueno, muy buenos puntos. Pablo Alart, te agradezco por habernos acompañado en Llegó la Hora. Y Que estén muy nosotros bien, gracias. nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, por su sintonía. Y nada, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana en Directo al Grano y a las 7 de la tarde, como siempre, en Llegó la Hora. Nos vemos. Chau.